Dios es uno y uno es su nombre. Pero ¿por qué, Rosy? ¿Por qué dices eso? Porque la Biblia lo dice. Veamos qué dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En este versículo, la palabra Él es un pronombre personal de la tercera persona singular, que se usa para referirse a Dios. Esto confirma que solo hay un Dios, ya que el uso de pronombres en singular excluye la posibilidad de múltiples personas en la deidad. Además, el contexto muestra que antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un propósito y había trazado un plan. Todo fue creado por Él, existe por su voluntad y tiene como fin crearse un cuerpo para Él. Y sí, ese era el plan de Dios, hacerse un cuerpo para Él mismo, ya que Dios es espíritu. Y también crearnos a su imagen y semejanza para que disfrutáramos de su creación. Dios comenzó su obra organizando el mundo y posteriormente creó al ser humano para que habitara en él. Sin embargo, debido al libre albedrío que nos dio, el hombre rompió su relación con Dios. Pero Dios ya tenía un plan de restauración. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 se nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí vemos que en el tiempo señalado Dios inició la ejecución de su plan: tomar un cuerpo para rescatar a la humanidad, derrotar al diablo y dar esperanza de vida eterna a todo aquel que creyera. Así se cumpliría su propósito de formar un pueblo para su reino. Dios es uno, pues todo lo que vemos provino de lo que no se veía, y lo que no se veía era Dios, porque Dios es espíritu. Sin embargo, Él quiso participar de su propia creación. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí entendemos que el plan de Dios era manifestarse en carne, como lo dice en 1 de Timoteo 3:16. Pero entonces, ¿Jesucristo está separado de Dios? De ninguna manera. La manifestación en carne es la parte visible de Dios. Al volverse visible y material se le llama Hijo de Dios, porque su cuerpo humano proviene de lo eterno, de lo invisible, de Dios. Sin embargo, el hecho de que se haya hecho visible no significa que haya dejado de ser Dios. Más bien, es Dios participando de carne y de sangre. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, lo confirma. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De este modo, Dios cumplió uno de sus propósitos de venir al mundo, para salvarnos de la muerte. Y en 1 de Juan, capítulo 4, lo afirma: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 6, se añade: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Para conocer el nombre de Dios, debemos ir a la profecía en Isaías capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto significa que el mismo Jehová que hablaba iba a venir. En Isaías capítulo 52, versículo 6 se nos dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y en Isaías capítulo 7, versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esto se cumple en el Nuevo Testamento cuando el ángel del Señor se le aparece a José, en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23. Por lo tanto, el nombre de Dios es Jesús. El nombre Jesús significa Salvador, lo que concuerda con la profecía que decía que la Virgen concebiría un hijo llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Además, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto significa que Jesús es el nombre de Dios. Para resumir todo lo dicho, Dios es uno y tiene un nombre que está sobre todo nombre.
Jesús. Jesús es el nombre del Padre, Jesús es el nombre del Hijo y Jesús es el nombre del Espíritu Santo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,